hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Vamos a empezar la prédica de hoy resaltando algo que dice el título de la palabra que ha sido preparada para esta mañana, que hay resultado en oír la palabra de Dios. Hay resultados y eso deberíamos verlos en nuestras vidas. La lectura de hoy está en 1 Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Y verlo que podríamos estar hablando de todos nosotros. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y es quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses eran paganos, idólatras. Cuando fue Pablo a predicarles el Evangelio, ellos no querían saber nada de Dios. Fue rechazado Pablo, fue perseguido por muchos, pero también muchos lo recibieron. Y Pablo tuvo que ser fiel a la palabra de Dios. No usó palabras engañosas o mentiras convincentes. Él les dijo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo Jesús vino acá al mundo y murió en vez de ti. Tú tenías que ir condenado y muerto al infierno, pero Él vino y tomó tu lugar, pero resucitó para vencer la muerte. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creer en Él. Y dice la palabra de Dios que tu vida va a tomar sentido, pero que además, como le dijo a Cornelio, es probable que en tu casa los tuyos también sean salvos. Entonces Pablo no les dijo, ¿saben qué? Cuando vengan a Jesús van a estar libres de problemas. No les dijo que las pocas cosas que tienen se van a multiplicar y van a tener gran abundancia de bienes. No les dijo que sus problemas se acabaron. Les dijo que Jesús vino para salvar sus vidas y para evitarles que pasen la eternidad en el infierno. No tuvo que ayudar al Evangelio. Y alguien dijo, el Evangelio es como un león. Solo tienes que soltarlo y él hace lo que tiene que hacer. Y Dios nos ha dado a nosotros el poder de llevar su mensaje. Ese mensaje de salvación a los perdidos. No nos hace falta nada. No necesitamos nada más. Debemos salir de nuestra zona de comodidad para aventurarnos en esa maravillosa experiencia que significa ver vidas transformadas. Miles de testimonios hay de personas que dicen, yo era drogadicto, yo era un villano, yo era una vida miserable. Y desde que el Señor me llamó a su reino, mi vida ha cambiado. Pero no solo es eso. No solamente es eso. Es que tienes la certeza de que vas a pasar la eternidad junto a tu Señor. Esta es una oportunidad que tenemos de quitarle almas al infierno. ¿Cuáles? Las de nuestros seres amados, las de los que vemos a diario en la oficina,
aquellos con los cuales tenemos contacto de repente familiar, comercial, aquellos que están yendo sin Cristo directamente camino al infierno. Hoy veremos el poder y el resultado del Evangelio en los que creen. Hay evidencias de una vida transformada. Y el primero es un deseo intenso de testificar. Dice el verso 8, con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y si estuviera hablándonos a nosotros que nos habla, dice, no solo en Calacoto, no solo en Achumani, ni en Irpavi, sino en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Pronto los oidores se convierten en seguidores. ¿Qué les pasó? Oyeron la palabra, la aceptaron con entusiasmo, creyeron y empezaron a gozar. Tuvieron fe y gozo. No dice que no tuvieron problemas, tuvieron gozo, aún en medio de los problemas. Tuvieron fe, aún cuando las cosas totalmente eran adversas. Y después de creer, estos nuevos cristianos siguieron a Pablo. Se unieron en compañerismo y fueron ejemplo a los que les rodeaban. Hermanos, ustedes son iglesia. El pastor no es el dueño. El pastor es un siervo. Es alguien que ha sido llamado para servirlos a ustedes. El pastor jamás debe pensar que su iglesia es la iglesia de Cristo. Él pagó con su sangre. El pastor no derramó ni una gota de sangre. Ningún pastor puede decir, esta es mi iglesia. Ningún pastor puede arrogarse el derecho de decir, esta es mi iglesia. Yo vengo con temor a servir, porque sé que puedo fallar, porque sé que puedo tener deficiencias y debilidades, y el Señor me va a demandar, porque Él me ha entregado vidas a cuidar. No me ha mandado a cuidar este terreno, ni los muebles. Me ha mandado a cuidar las vidas de ustedes. Y eso me produce temor de que no lo esté haciendo bien, de que descuide mi tarea, por estar ocupado en otras cosas que no tienen ni deberían merecer la atención mía. ¿Recuerdan ustedes que Pablo manda varias cartas, y una de ellas, la que recuerdo ahorita, es en Colosenses 4, le manda una carta a los colosenses y les dicen, salúdenme por favor a la iglesia que está en la casa de Ninfas. No dice, salúdenme a la iglesia de Ninfas. Había una iglesia en la casa de ella, pero ella no era la dueña. Ella no estaba a cargo de la iglesia. Era el Señor el que estaba gobernando esa iglesia. Probablemente y circunstancialmente estaban reunidos en esa casa, pero ella no era la dueña. Y yo no soy el dueño de esta iglesia. Ustedes son la iglesia. Y ustedes son los que van a hacer que la iglesia viva, que la iglesia prevalezca y que la iglesia permanezca. Todos nosotros vamos a hacer que esta iglesia crezca en número, pero también en conocimiento. Crezca en amor. Pero todos nosotros, es la tarea de todos. Todos podemos fallar. Todos estamos a punto de pecar. Pero también dice la palabra de Dios que para eso estamos aquí. Para soportarnos, para amarnos, para protegernos y también para consolarnos. ¿Eran fieles seguidores de Pablo? Sí, eran fieles seguidores de Pablo porque habían escuchado la palabra por parte de él, pero eran fieles en las iglesias. Porque no había una iglesia grande, no había una congregación inmensa, eran varias iglesias pequeñas en las casas, pero eran muchas casas que habrían para que se abran las iglesias. Y su testimonio se extendió por todo el área y ayudó a llevar a otros a Cristo. Fueron fieles. En Colosenses 4:7 dice:
Tíquico, amado hermano y fiel ministro. Tíquico, amado hermano y fiel ministro. Qué hermoso título. Si alguien hablara de eso de ti, Andrés, fiel ministro, amado hermano. Y fiel, cuando uno pregunta, fiel, ¿qué significa para ti fidelidad? Uno dice, sí, es alguien que, si es en la iglesia, estaba todos los días en la iglesia, ha debido siempre venir. Cuando hablan de que es fiel en sus ofrendas y sus diezmos, dicen, así es que siempre da su ofrenda y su diezmo. Y cuando alguien habla de un esposo fiel, dice, así es que no le ha engañado con ninguna otra mujer a su esposa. El Señor tiene otra idea de lo que es ser fiel. En Mateo 24, 44-46, dice, les advierto, estén ustedes atentos, por tanto también, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan ustedes. Ni siquiera se imaginan, está diciendo esos. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es ese siervo fiel? A mí me está preguntando, ¿eres fiel? ¿Estás alimentando a tu iglesia? ¿Estás alimentando a mi iglesia, me dice el Señor? ¿Estás alimentando a la congregación que se reúne en la calle 24 de Calacoto, que tiene el nombre de Comunidad Cristiana de Restauración? ¿Estás alimentándolos a ellos? ¿Eres fiel en eso? ¿Eres fiel tú cuando llevas la palabra de Dios que has aprendido acá y la llevas a tu casa y la pones en práctica con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Eres fiel? Verso 46, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, y esto es la fidelidad, le halle haciendo lo que le encargó. Fidelidad no es estar en la iglesia. Fidelidad no solamente es cumplir con la religiosidad. Fidelidad es hacer lo que te ha encomendado. ¿Qué te ha encomendado? Predicar el Evangelio, obedecer sus mandamientos, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo. Eso te ha encomendado. Bienaventurado si Él llegara ahora y te encontrara predicando el Evangelio, obedeciendo sus mandamientos y siendo un buen padre, una buena madre y un buen hijo. Sería el bienaventurado. Y bienaventurado es inmensamente y grandemente feliz a quien lo encuentren así. ¿Estás haciendo tú eso? ¿Estás cumpliendo lo que el Señor te ha mandado? Te ha entregado una familia, te ha dado un trabajo, te ha dado una tarea. ¿Conoces cuál es la tarea? Hacía poco que se habían convertido, o sea, no eran cristianos antiguos. Nuestra congregación tiene pocos años, pero ya muchos ya tienen mucho tiempo en la vida cristiana y no tenían mucha instrucción. No es que no habían pasado cursos de teología, no habían vencido el seminario, no eran licenciados. Eran entusiastas al hablar de Cristo. Hermano, salta tu corazón cuando hablas de Jesús. Brinca tú de ánimo, en entusiasmo, cuando una amiga viene y te dice, ¿cómo pasaste tú esas dificultades en tu matrimonio cuando recién comenzaste? Y tú le dices, solamente abrazar la mano de Jesús, porque después no podía, porque yo soy una pecadora y mi marido un pecador y siempre nos encontramos peleando. Y no podíamos dejar nuestra propia carne para poder vivir juntos. Y como lograste pasar siendo, no sé, parte del gobierno y estando en una situación delicada porque manejabas fondos públicos y saliste bien. ¿Cómo lo lograste? Obedeciendo a Dios, diciendo que debo hacer lo que tengo que hacer. Fui fiel a Él. No necesitaban mucha instrucción, testificaban con su vida y con sus palabras. Y ustedes ven ahí que dice, la palabra del Señor ha sido divulgada.
Y esa palabra divulgar significa tocar una trompeta. Y estos santos tocaban la trompeta del Evangelio, fuerte y clara para sus amigos, para todos aquellos que estaban perdidos. Nosotros deberíamos ser fieles cristianos tocando la trompeta por Cristo y el Evangelio. Y no hacerlo como hacen los fariseos, como al menos lo muestra el Señor. Y no crean ustedes que los fariseos son de aquella época. Hay varios fariseos aún en la iglesia actual. Mateo 6, 1 al 4. Guárdense, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado que tus motivaciones sean equivocadas. No vas a tener recompensa. Entonces, cuando des limosna, cuando ayudes a alguien, cuando tomes tu tiempo para atender a alguien, no hagas tocar la trompeta delante de ti. No lo anuncies a todo el mundo, no pongas un letrero por si acaso el pastor hace visitaciones y ha visitado a tantas personas, no lo hagas. Y si tú atiendes a una persona, y si tú vas y asistes a alguien que está triste, te dedicas a su vida por lo menos unos minutos. No lo divulgues. Si quieres lo puedes contar al pastor, que es como una tumba. No le va a decir a nadie. Pero no lo pongas en el periódico. No hagas como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Si la gente te alaba por lo que estás haciendo, ya está triste tu situación, porque ya te han pagado. Cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No se lo refresques a nadie. Oye, por si acaso yo te he venido a visitar 3 veces, me debes una visita a mí. Para que tu limosna en secreto, a ver a tu Padre en secreto. Y Él te va a recompensar en público. Que tú te dediques a alguien. Y has anotado un nombre ahí. Y dices, puedo dedicar un poquito de mi vida a enterarme qué tiene este amigo, esta amiga, este pariente que puse en mi lista. Quisiera que cuando alguien me pregunte, yo sepa por qué estoy deseando que esta persona conozca al Señor. Hay evidencias de una vida transformada y es el abandono de la adoración a los ídolos. Versos 8 en la segunda parte y el 9 en la primera. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos. Quiere decir que este abandono de la adoración es un cambio definitivo, notorio. No es que ya no voy a la otra iglesia que antes iba, he roto las estatuas que tenía en mi casa. Ven que estos hombres no querían saber nada de ir a la iglesia. ¿Conocen ustedes algunos? Que cuando les dices, soy cristiano, no, a mí ni me digas de ir a la iglesia, ¿no? El saberse salvos, el saber que fueron llamados por el Señor, les hizo vivir en compañerismo. Y querían estar más tiempo juntos. Vean ustedes solamente el libro de los Hechos, que dice que ellos pasaban días juntos compartiendo la palabra y compartiendo las cosas que tenían en común. Y es que es común que haya comunión entre cristianos en la iglesia. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres de los que promueven comunión? O termina el culto y yo me voy, no tengo nada que hacer más aquí, ya escuché lo que quería, ya me alimenté yo y ahora me puedo marchar. ¿Tienes comunión? No necesariamente digo que se queden aquí hasta las 3 de la tarde charlando y todos estemos compartiendo. Y ya más durante la semana alguien. La iglesia te ha propuesto que los miércoles invites a alguien por lo menos a orar por teléfono. No necesariamente para que hagas gastos, no para que lo lleves a cenar ni mucho menos. Solamente para que le llames a alguien y tienes todo el día miércoles como sugerencia. ¿Lo haces? O sea, te conmueve tu corazón por alguien y decir, bueno, tal vez necesita alguien alivio. Yo sé de alguien que necesita alivio y voy.
El abandono de los ídolos es dejar las costumbres paganas. Porque los paganos y los idólatras no conocen a Dios. Sirven a ídolos de madera, piedra, metal. Y eso es lo que criticamos los cristianos. Digo, sí, pero están adorando a las imágenes. ¿Por qué adoran a las imágenes? Porque ven obras sobrenaturales. Si no, no habría tanta gente yendo allí a Urcupiña a desmenuzar ese pobre cerro, que es ya de está más pequeño. A ver si ha conseguido otro cerro, para irlo desmontando. No habría tanta gente yendo allá. Y trayéndose piedras más de paso, ¿no es cierto? Que después vuelvan a ir el próximo año para devolver. No habría tanta gente haciendo esas cosas. Es que no saben de dónde procede el poder. Reciben favores aquí. Pero ¿saben qué favores piden? Materiales. ¿Y ellos saben de dónde provienen los favores materiales? Mejor que ni se enteren. Me dio mucha tristeza ver el otro día en un reportaje que hacían un canal de televisión y el reportero estaba viendo la curva del diablo en la autopista. Ya está más negra esa curva otra vez, ya han llenado velas, han hecho agujeros, no sé, la gente es así, ¿no? Y estaba el reportero viendo lo que adoraban y se acercó a una mujer que estaba ahí haciendo precisamente su acto de adoración y le dijo, ¿tú puedes pedir por nosotros? Y ella obviamente, claro, lo hizo y pidió por el canal. Yo digo, si ese hombre hubiera sabido lo que está haciendo, no lo hubiese hecho. ¿Cómo pedir a alguien que puede condenar su vida, arrastrándolo y no dejándolo salir del pecado? Pedirle que le haga un favor. El servicio a los ídolos siempre está conectado con pecado y con inmoralidad. ¿Por qué? Porque conlleva egoísmo, vanidad, soberbia, codicia, avaricia. ¿Quién te va a dar eso? El Señor no te va a dar eso. Tú no puedes pedirle a Él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apartarse de la idolatría. Y claro, ya les dije, piensa y dice, sí, no, yo no tengo ya cositas en mi casa. No, ya no hay imágenes. Ya he botado todas. Es dejar de adorar las cosas materiales. Pero tengo una tele plasma, uy, que me da una satisfacción. Yo tengo un sillón que me he hecho, ay, me masajea más. Adoro ese sillón. Tengo una empresa que la atiendo día y noche. No la quiero descuidar. De repente hasta tengo unos hijos que les dedico alma, vida y corazón y me olvido de todo por dedicármelos a ellos. Tenemos que dejar de pensar en nuestras propias imágenes. Nosotros nos hacemos imágenes a las cuales adorar. Y cuando empiezas a adorar una imagen que tú mismo te has hecho, estás sirviendo y no a Dios. Y ustedes ya saben, la opinión de este pastor es que cuando dejas de adorar a Dios, empiezas a adorar a Dios. Empiezas a adorar a Satanás y lo empiezas a servir, en lugar de servir a Dios. Apartarse de la idolatría es abandonar los placeres personales. Hermanos, ¿por qué en muchas oportunidades, cuando hay reuniones de edificación, no van muchos cristianos que dicen ser fervientes? Porque siempre tienen algo más importante que hacer. Hay otra cosa a la cual adorar. Y no quiero que el Señor tome ese lugar de preeminencia en mi vida. Solamente esto lo hago, así igual como hice en la ilustración inicial. Es algo general y no tiene ni nombre ni apellido. Pero si te toca a ti, empieza a corregir tu vida. Entonces dice,
verso 9 y 10, se volvieron al Dios vivo y verdadero para servir. Dejaron de adorar las imágenes, las cosas que ellos amaban, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a Jesús de los cielos, el Hijo de Dios, a quien Él nos resucitó de los muertos y quien es el que nos libra de la ira venidera. Se volvieron a Dios. Dice, volverse a Dios representa arrepentimiento. No hay conversión. Tu vida no puede ser transformada si tú no te arrepientes. Hay un arrepentimiento general de pecados, pero hay un arrepentimiento constante, diario e inacabable de cada cosa que estás haciendo. Por eso es necesario arrepentirse de nuestra vida de pecado. Y te puedes acordar y decir, sí, la anterior vez tenía que ir al culto, pero pucha, me agarró una flojera, estaba dando el partido de España. Oye, ya no quise ir. Y nos privaste del privilegio de verte, de abrazarte y de amarte. Nos quitaste ese placer. Volverse a Dios es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Es abandonar el pecado para buscar santidad y servir. El pecado te aparta de Dios. El pecado es el que no te deja hacer lo que tú tienes que hacer. El pecado es el que te dice, estás bien, ¿cómo? Te estás matando en el trabajo. ¿Qué más ya? ¿Cómo te puede exigir el pastor que vayas el domingo? Que hagas el culto el viernes en la noche? O cuando podamos. Ahí entramos a YouTube, ahí está el culto. Ya no hay nada más que hacer. Suficiente con ello. No, tenemos que estar reunidos aquí en congregación para estar en comunión y para poder pulirnos entre nosotros nuestras deficiencias, esas en las que no puedo aguantarlo al de al lado, no soporto su presencia, ¿para qué viene? ¿O para qué vengo? Y eso está peor todavía. Y entonces empezaron a servir, dice. ¿Y servir qué es? Es servir, es hacer obras de fe. Cuando alguien confía en Cristo, su fe se verá por las obras que hace. Primero es la fe, después son las obras. Las obras nos salvan, pero la fe sin obras es muerta. Ahí está todo el pasaje de Santiago 2, del 14 al 26, que te pide, me muestres tu fe. ¿Cómo te va a mostrar mi fe si mi fe no se la puede ver? No, la voy a ver en las obras que tú haces. ¿Oras? ¿Oras cuando solo tienes problemas, cuando tienes dificultades o quieres pedirle algo? ¿Oras? ¿Oras para agradecerle a Dios? ¿Realmente obedeces lo que Dios dice en todas las áreas de tu vida? ¿Eres fiel cristiano? La fe cristiana resulta de una vida cambiada, transformada, modificada por el Espíritu de Dios. No puedes seguir siendo lo mismo que antes. Volvieron al Dios vivo para servir, y servir es trabajar con amor. Las personas que están perdidas viven para sí mismas. Pablo les decía a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice, y Él les dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, Él te resucitó. Él te sacó. No te dejó como el chancho de la ilustración, porque Él no quería que seas un chancho. Y porque tú querías ser transformado por Él. Porque antes anduviste, dice en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, en otra oportunidad, en un tiempo pasado, tú estabas siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Wow, ¿quién es ese jefe? Lo conocen, ¿no? Y no tiene cuernos y cola.
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No hay alternativa. Cuando dejas de obedecer a Dios, empiezas a obedecer al diablo. Cuando desobedeces la palabra de Dios, empiezas a obedecer los mandatos del diablo. No hay alternativa, no hay otra, no hay un punto medio en el que dices, no, pero debe haber una línea al medio en el que ni es de Dios ni es del diablo. No hay. O es de Dios o es del diablo. Y el verdadero creyente está dispuesto a trabajar por amor en la obra de Dios. Bien, si sientes amor, y la prédica anterior era, si sientes pasión por los perdidos, vas a trabajar en la obra de Dios. Si sientes pasión por ellos, vas a trabajar por ellos. El que quiere servir por amor tiene un nuevo motivo para vivir. Ama a Cristo y ama a los otros y desea también que los otros se salven. ¿Cómo vas a querer que en tu lista esté figurando a alguien que no quieres que se salve? Si no lo amas, si tú sabes que si tú no lo pones en la lista y si el Señor no lo toca y si no recibe la gracia salvadora del Señor, va a pasar la eternidad en el infierno. Por lo menos mi amor que me mueva a poner su nombre, el Señor sabrá. El que sirve por amor tiene un nuevo motivo para vivir. Y sabe que otros necesitan de su testimonio. Romanos, la carta a los Romanos, dice claramente cuando Pablo les escribe, es difícil que alguien se salve por sí mismo. Dios es el que lo salva. Y entonces a Dios tienen que pedirle. Y entonces en el verso 10, capítulo 10, verso 14 y 15 dice, pero ¿cómo van a invocar aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Cómo van a acercarse a Dios si no escuchan de ti? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a poder enterarse si tú callas la boca? Si tú no eres capaz por amor de acercarte a él, a ella, y decirle que Dios desea su salvación. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo se van a enterar de ti si tú te quedas en tu casa adorando tu tele de plasma? ¿Cómo? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, esos pies quiero lavar yo. Esos pies que van y anuncian el Evangelio. Esos pies que caminan kilómetros para llevar la palabra de Dios. Esos pies que quiero lavar. Porque a eso solamente puedo llegar. A servirlos. A amarlos. Porque están haciendo la obra de Dios. El testimonio cristiano debe ser exaltado en todo momento. Pero tienes que tener paciencia y esperanza. Los perdidos están sin esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Que no nos estaremos reuniendo así, sentados en sillas, pero estaremos adorando a Dios por la eternidad. Los creyentes están firmes en sus tribulaciones porque saben que Cristo viene otra vez. No es que vino, murió, se fue y ya no hay nunca más. Viene Él por su iglesia. Va a volver por ti. Y los creyentes no se dan por vencidos en tiempos de prueba. ¿Estás pasando por un tiempo difícil?
Sabes que Cristo Jesús te está fortaleciendo para poderlo superar. Y saben que el Salvador viene de nuevo para liberarlos. Es que la fe, la esperanza, el amor son las evidencias de una verdadera salvación. Si tú no estás viviendo evidencias de ello, es necesario que te acerques más a la palabra de Dios. Entiendas cómo no poder ir y recogerte y traerte para que pases el tiempo de discipulado. Si Dios nos permitiera, lo haríamos. Iríamos casa por casa para discipularlos, porque nuestro amor es tan grande que queremos que todos lleguen al entendimiento de lo que Jesús hizo en tu vida. Servir con amor libera a los perdidos de la ira venidera, eso dice el pasaje. Es que el tiempo del fin está muy cerca. Las señales son evidentes. Estaba viendo un programa del cable que decía que hay ya señales muy parecidas a las que han sucedido cuando en el tiempo de Daniel utilizaron los vasos de la adoración a Dios para beber los reyes el vino, con el que querían emborracharse. Muchos países, queridos hermanos, están corrompiendo lo que fue dedicado a Dios, el matrimonio. Y en nuestro país se ha dado la libertad de, con una pequeña demanda, ya tienes el divorcio hecho. Y pegan los avisos en el periódico: divorcios rápidos, sin pagarle al juez. Pero lo peor es que en muchos países ya han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. El mundo está utilizando lo que era para la adoración a Dios para sus propios fines. El tiempo está cerca, hermanos, y esa es una evidencia muy fuerte. ¿Hay otras? Sí, hay otras. El Señor Jesús lo muestra en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 13 de Marcos, empezando del 4, igual que nosotros, preocupados los apóstoles, le dicen: dinos cuándo van a hacer estas cosas y qué señales van a haber de que se están cumpliendo. Y Jesús le dijo: vean ustedes que nadie les engañe, porque muchos van a venir diciendo que yo soy el Cristo. Hay muchos apóstatas que están llevando un supuesto evangelio, diciendo que ellos son el Cristo, que ellos tienen la palabra de Dios. Pero van a escuchar también ustedes de guerras y rumores de guerras. Pero no se asusten, es necesario que así sea. Habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre, alborotos, dolores. Y a ustedes los van a perseguir y los van a azotar. Pero dice el verso 10: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esa es tu responsabilidad, hermano. Esa es la mía también. El Señor ya viene. ¿Tú ya has predicado el Evangelio? ¿Tú a alguien le has hablado en tu familia de que Cristo ha cambiado tu vida? Y fue a través de creer en Jesús y en su obra salvadora que ha sucedido eso. Y sigue Jesús relatándonos las señales y dice que van a haber hermanos que van a entregar a sus padres y a sus hijos y los van a matar. Y va a haber aborrecimiento hacia los cristianos. Entonces, nosotros no podemos postergar más nuestra tarea. Ya el tiempo está cerca. Y tú dirás: sí, pero eso hace rato que vienen diciendo. ¿Habían estas señales tan evidentes? Inclusive mencionan a la luna que se puso con sangre, esa luna roja que apareció hace poco.
Lo importante es cambiar nuestra actitud de amor hacia los demás en lugar de estar mirando el calendario. A ver cuándo será, por ahí una miradita a Nostradamus, a ver si coincide con algunas cosas que están pasando. Debemos trabajar para que el reino se encuentre sirviendo en su obra cuando Él venga. Y en Marcos 34 al 37 dice: mirad, velad y orad. ¿Por qué? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. ¿Por qué tienes que velar? Para que cuando venga de repente no te halle durmiendo, no te halle cómodo, no te halle tranquilo, echado en tu sillón de masajes, que no te encuentre descansando. Y a lo que a ustedes les digo, a todos les digo, velen. Velen, estén atentos, no se duerman, no dejen pasar la oportunidad, no dejen que el día les venza. Vamos a concluir. Y podemos revisar las evidencias de una vida transformada. Yo sé que aquí hay varios ejecutivos que han trabajado en empresas, instituciones, y hay un término anglosajón que dice: vamos a revisar, vamos a dar una mirada al checklist. ¿Ah? Les gusta hacer, ¿no?, una lista de cosas y vamos a ir chequeando, ¿no? Vamos a ir anotando. Y podríamos poner cumple, no cumple, cumple, no cumple. Y veamos tu vida. ¿Hay un intenso deseo de testificar? ¿Tienes un intenso deseo de llevar y proclamar el Evangelio? Puedes poner cumple, no cumple. Tengo mucho compañerismo, me encanta compartir con mis hermanos. Deseo ser ejemplo y ser fiel en la iglesia. Ya saben lo que es ser fiel. Es hacer todo lo que el Señor dice que tienes que hacer. Orar, confesar, amar a tu prójimo, ofrendar. Todo lo que tienes que hacer, nada nuevo. ¿Hay en ti un testimonio de llevar a otros a Cristo? ¿Hay evidencia de ello? Sigue la lista. ¿Has dejado las costumbres paganas? ¿Ya no adoras las cosas materiales que tenías en tu casa, que antes si se rajaba un poco estabas armando un lío? ¿Estás sirviendo a Dios en lugar de servir a Satanás? ¿Hay verdaderamente en ti un genuino arrepentimiento diario y constante? ¿Estás abandonando el pecado en busca de la santidad? ¿Estás sirviendo en las obras de la fe? ¿Estás trabajando por amor a los perdidos? ¿Estás teniendo paciencia y esperanza? Y finalmente, ¿estás llevando el mensaje a los perdidos para liberarlos de la ira venidera? ¿Sabes realmente que el fin está cerca? Porque las señales ya son muy evidentes y no puedes postergar más tu tarea. ¿Se has logrado hacer tu lista? Si hay algo que te falta, me lo puedes decir. Es mi obligación ayudarte a corregir. ¿Hay algo que no has podido lograr? ¿Hay algo que no puedes abandonar? ¿Hay algo que te está estorbando? Probablemente te pueda ayudar. Pero también hay muchos hermanos crecidos que te pueden cooperar. Busca un hermano crecido en la fe, no solamente en edad,
sino en la fe, para que te guíe. No te confíes en los amigos que solamente van a querer de repente hacerte sentir bien. Busca a alguien que te hable con la verdad. Y esta campaña evangelística es una oportunidad nuestra para hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Para salir de nuestra zona de comodidad y buscar a los perdidos que están alrededor tuyo y predicarles el Evangelio. Para que hagamos por ellos lo que otros hicieron por nosotros. Tú estás aquí porque alguien te dio el testimonio de fe. Ya sea tu papá, porque eres de una generación cristiana. O de repente, un amigo. Alguien que te ama. ¿Por qué no vas a hacer tú lo mismo? Se me ocurrió una ilustración. Es como si saliendo de acá alguien te ofreciera y te dijera, no sé en qué trabajas, pero yo te ofrezco un sueldo 5 veces mejor pagado. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Algunas llamadas, de vez en cuando. Todo el trabajo lo voy a hacer yo. Y si quieres, puedes incorporar a toda tu familia, a todos tus amigos, a todos los que quieras puedes incorporarlos a esta empresa. Y a todos les voy a pagar 5 sueldos básicos. Es más, ahora te lo doy adelantado uno. Tú llegarías a tu casa y dirías, mira, ¿sabes qué? Me agarró un loco que me dio plata y dice que haga unas cuantas llamadas, pero no hagan caso. No, es una locura. No creo que corra. Pero si te pagó, sí, pero de repente era que estaba queriendo regalar plata. No hagan caso, no creo que sea algo que valga la pena. ¿Acaso no incorporarías a toda tu familia a esa empresa? ¿No incorporarías hasta los que no hablan? ¿No? Mis hijos pequeños, mi nieto más metido ahí en medio, aunque no sabe llamar por teléfono. Yo quisiera que sea así. No hay beneficio material, pero el Señor Jesús te ha dado una tarea para un beneficio eterno. Y solamente tienes que hacer unas cuantas llamadas. Ya el trabajo Él ya lo ha hecho. Él ya hizo todo lo que había que hacer. Tú solamente tienes que preocuparte de unas pocas personas. ¿No vas a hacer? ¿Vas a dejar nomás que ellos se lo pierdan porque no me parece buena idea? Es un desafío que Dios nos da y ojalá que estemos a la altura de haber recibido su salvación y responderle a Él con amor. Que Dios nos bendiga, que tengamos una linda semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.